Buenas tardes, queridos colegas defensores de derechos humanos. Les habla Óscar Javier Parra Sánchez, defensor de derechos humanos reconocido internacionalmente. Me encuentro en el departamento del Cauca, uno de los territorios de Colombia, donde trabajo en pro de la defensa de los derechos humanos en el marco del conflicto y el posconflicto armado. Hoy quiero dirigirme a todos y todas las personas defensoras de derechos humanos en este breve video para recordarles a todos los defensores de derechos humanos que nos encontramos en un país donde ocupa el vergonzoso primer puesto en materia de asesinato de nosotros los defensores de derechos humanos, con la vergonzosa cifra de 186 defensores de derechos humanos asesinados en el 2023, seguido por 173 defensores de derechos humanos asesinados en el 2024. Y lo que va corrido de este año 2025 ya supera 50 defensores de derechos humanos asesinados. Es tan así que Colombia supera a Ucrania, quien ocupa el segundo lugar en estos 26 países, dentro de estos 26 países evaluados. Luego lo sigue México, con el tercer puesto, con 45 defensores de derechos humanos asesinados. 26 defensores de derechos humanos asesinados en Brasil, seguido por 17 defensores de derechos humanos asesinados en Honduras. Cifras alarmantes según la organización Frontline Defenders, organización que lleva más de 20 años en la defensa de los defensores de derechos humanos. Cifras que corresponden a un 41% de estos defensores asesinados en el 2023. Defensores que se enfocaron en la protección del territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, con un 19% de homicidios de defensores de derechos humanos enfocados a la defensa de la libertad de expresión. Un 9% de asesinatos de los mismos defensores de derechos humanos que se han enfocado en la defensa de la protesta social y pacífica. Un 7% de asesinatos de defensores de derechos humanos a estos defensores que noblemente se han enfocado en la defensa de los derechos de las mujeres. Con otro 6% de asesinatos de defensores de derechos humanos que se enfocaron en la defensa del acceso a la justicia. Dado este fenómeno, es necesario que se tenga en cuenta que nosotros los defensores de derechos humanos no somos una autoridad. Por ende, no podemos intervenir en ninguna clase de conflicto y tampoco hacer parte del mismo. Así las cosas, los defensores de derechos humanos trabajamos para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de manera pacífica, tanto a nivel nacional como internacional. Esto puede incluir apoyar a las víctimas, presionar a los gobiernos para que cumplan con sus obligaciones y educar a la sociedad sobre los derechos humanos. Consiste en algo muy básico, y es esta promoción y protección de que nos enfocamos nosotros los defensores de derechos humanos, es que trabajemos para que los derechos humanos sean reconocidos, respetados y cumplidos. Debemos encargarnos también de la documentación y denuncia. Esto es decir, recoger y difundir la información sobre violaciones de derechos humanos para que sean conocidas y se pueda actuar contra ellas. También debemos apoyar a las víctimas, brindando apoyo a personas que han sufrido violaciones de derechos humanos, ya sea a nivel legal, psicológico, social o de otro tipo. Debemos ejercer presión a los gobiernos,
llevando a cabo campañas de incidencia política para que los gobiernos implementen reformas y cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. También es fundamental la educación y la sensibilización, realizando actividades de educación y sensibilización para que la sociedad entienda la importancia de los derechos humanos y se involucre en su defensa. No podemos olvidar los derechos a los que nos enfocamos. Los defensores de derechos humanos trabajamos en diversos derechos humanos, como el derecho a la vida, la salud, la educación, la vivienda, la libertad de expresión y asociación, la no discriminación, entre otros. Es de tener en cuenta que puede ser una actuación individual o colectiva. Los defensores de derechos humanos podemos trabajar de forma individual o en organizaciones colectivos o redes. Y lo más importante es que debemos utilizar métodos pacíficos. Los defensores de derechos humanos actuamos de forma pacífica, utilizando métodos no violentos para lograr nuestros objetivos. Unos métodos pacíficos que nos llevan a poder encontrar esta protección, esta defensa de los derechos humanos. Dada este fenómeno, nuevamente es indispensable entender que no podemos hacer parte de conflictos a menos de que nuestra profesión no lo permita. Porque es importante saber de que todas las personas pueden ser defensores de derechos humanos, independientemente de su cargo, de su trabajo o su situación. Entonces, un policía, una persona del ejército, de las fuerzas militares, ministerio público, todos podemos ejercer nuestro trabajo respetando nuestra carga que tenemos los defensores de derechos humanos. En Colombia, la protección legal de los defensores de derechos humanos se basa en un marco legal que busca garantizar su seguridad y permitir ejercer sus funciones sin miedo a represalias. La Corte Constitucional ha reconocido explícitamente el derecho a defender los derechos humanos, obligando al Estado a tomar medidas para prevenir y responder a riesgos significativos. Además, se han establecido mecanismos como el Decreto 660, que establece protección colectiva para comunidades y organizaciones de defensores de derechos humanos. Traigo esto a colación, ¿por qué? Porque nosotros los defensores de derechos humanos estamos maniatados frente a una serie de situaciones que se desbordan de nuestras capacidades, de tal suerte que nosotros no podemos intervenir porque en ese momento que tenemos una intervención estamos afectando ya nuestro estatus, nuestra condición de defensores de derechos humanos. Porque todos sabemos que nosotros los defensores de derechos humanos tenemos un estatus constitucional, una sobreprotección y día tras día se ha ido evolucionando frente a esta situación para enriquecer, para fortalecer esta protección a favor de nosotros los defensores de derechos humanos, porque como les digo, no estamos revestidos de autoridad los defensores de derechos humanos. ¿Ya? Por esa razón es que nosotros tenemos una protección legal, constitucional. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este momento proclives a que abusen de nuestra condición, de un trabajo que hacemos sin esperar ninguna remuneración, única y exclusivamente velar por la defensa de los derechos humanos. Entonces, mi recomendación como defensor de derechos humanos, y como ustedes ya se pueden dar cuenta que mi situación es bastante compleja, ya he muchas veces compartido los videos donde he estado en distintas situaciones en el Cauca, en el Catatumbo, en muchas partes del país,
ejerciendo esta defensa, ejerciendo por solicitud de las mismas entidades, como de las mismas comunidades, una veeduría, podríamos llamarlo así, mas no somos veedores, pero ejerciendo una veeduría de que todo se esté dando bajo el imperio de la ley, sin violentar los derechos humanos, de tal manera de que con esta situación tan compleja que estamos nosotros los defensores de derechos humanos afrontando en nuestro país, es necesario decirle a todos mis colegas que tenemos que tener muchísimo cuidado. No nos metamos en el conflicto. No hagamos parte del conflicto. Por muy acalorados que estemos en ese momento, nosotros lo que tenemos es que evidenciar estas situaciones y darlas a conocer a nivel nacional e internacional. Pero no tomar las vías de hecho, porque desafortunadamente muchos colegas defensores de derechos humanos se han visto involucrados en situaciones que están afectando inclusive hasta los derechos de otras personas. Y allí es donde viene el quid del asunto. Y es nosotros los defensores de derechos humanos tenemos que tener un alto grado de tolerancia en situaciones complejas, como también un alto grado de déficit de respuesta frente a agresiones y ataques, porque nosotros no podemos ponernos al nivel de la persona o de los grupos o de las instituciones que están violando los derechos humanos. Allí es donde viene este consejo de este defensor que lleva ya muchísimos años y recorriendo todo el país, donde he aprendido de que nosotros tenemos que aprendernos a resguardar, a protegernos nosotros mismos, a no dar papaya, porque de nosotros depende nuestras garantías, nuestra vida, la posibilidad de llegar a nuestras casas sanos y salvos. Porque no es justo que nosotros, estando en una situación, arriesguemos nuestra vida, las de nuestras familias. Este defensor cuenta ya con muchas amenazas que ya están conocidas por la Fiscalía y por los entes correspondientes. Pero miren, continúo en la lucha de la defensa de los derechos de toda nuestra población, de todos nuestros seres humanos. Por favor, protéjanse ustedes mismos. De nosotros depende también la protección. ¿De qué nos sirve un esquema de seguridad? Absolutamente no nos sirve. Nosotros somos la clave para evitar, para protegernos nosotros, para poder continuar con la lucha de nuestro trabajo, que es proteger a los demás, proteger a la comunidad. Entonces, queridos colegas, mi consejo nuevamente es, por favor, cuídense mucho. Saber en dónde se interviene y en qué momento. He visto muchos videos de colegas defensores de derechos humanos que intervienen en un retén de tránsito, se van a los golpes con la autoridad que está en ese momento realizando su procedimiento, que es un procedimiento legal. Y si se encuentra alguna ilegalidad, pues hay que darlo a conocer a las entidades correspondientes. Pero no podemos nosotros llegar a irnos a las manos con las demás personas, porque en ese momento ya pasamos nosotros a ser parte de el grupo, del montón de esas personas que no respetan los derechos de las personas, los derechos humanos. Entonces, queridos amigos, nuevamente un abrazo grandote para todos ustedes. Que Dios nos bendiga, nos proteja por esta labor tan bonita que estamos realizando, y que sé que todos ustedes lo hacen de corazón, sin ánimo de lucro, única y exclusivamente por amor y por esa búsqueda de la equidad. Dios los bendiga. Estaremos nuevamente reportando en nuestros nuevos videos situaciones
y demás.